Hola, mi nombre es Sánchez Lemos Ángel Omar, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con número de matrícula 2024 45 21 42. Este video corresponde a la actividad de reforzamiento académico de segunda oportunidad y donde abordaré y explicaré los temas centrales del tercer parcial. A diferencia del primer parcial y lo que yo había explicado en el video anterior, creo que en ese punto habíamos entendido las bases, ya teníamos el comportamiento de cómo lo teníamos que hacer, cómo lo teníamos que ir empezando a aprender y cómo lo teníamos que desarrollar para llegar hasta este punto que es fundamental para la creación de la base de datos. Ya no solamente brincamos de las hojas de Excel, sino que ya estamos en un MySQL, en un script de MySQL donde lo empezaremos a generar y a abordar poco a poco. Eh, la creación de scripts y base de datos en MySQL es básicamente para empezar a trabajar con trabajos más estructurados. Lo primero que hacemos es definir el contenedor principal utilizando MySQL. Un script no es más que un archivo de texto que es plano, es completamente vacío. Eh, También el profesor nos explicó que tenemos que tener esta complicidad con el champ. El champ nos va a ayudar a tener esta conectividad con nuestra base de datos en Apache, en NetBeans, en MySQL, que es lo que vamos a desarrollar. Lo expliqué, al generar esta base de datos no solamente vamos a enfocarnos en eso, también vamos a partir de lo que ya teníamos generado en nuestro diccionario, vamos a empezar a escribir, vamos a empezar a teclear y necesitamos esa información, necesitamos esos datos, esa creación que tenemos que tener en cuenta. Eh, eh, Esas instrucciones que ejecutan de forma consecutiva para automatizar la creación de la base de datos tenemos que tenerlo en cuenta y sus tablas con respectivas restricciones del tipo de datos y llaves primarias que vamos a ir generando. Eh, vamos a ver cómo estructuramos esto en un script real para que me pueda entender. Eh, bueno, aquí tenemos nuestro símbolo de sistema, donde nosotros vamos a generar nuestro script. Tenemos que limpiar primero con el cd dos puntos el sistema, el símbolo del sistema, para que nosotros podamos trabajar de manera más amplia. Ya activé el champ, donde nosotros, como le explicaba, podemos tener accesibilidad a nuestro MySQL y a tener coherencia con nuestra base de datos. Un ejemplo básico, vamos a colocar create. Bueno, primero, para que esto funcione, tenemos que abrir nuestro champ, cdchamp, cdvin. Ay, no. A ver, un momento. Aquí hay un pequeño error. Ya, aquí lo tenemos, un pequeño error. Abrimos nuestro champ, nuestro MySQL y nuestro Vim. Lo cual, para ingresar a nuestro MySQL, vamos a tener que generar nuestra contraseña. Bueno, vamos a tener que generar nuestro acceso, perdón. Ok, otro error. Hay que tener muy en cuenta que los errores de sintaxis en este punto son muy delicados. Es una plataforma muy delicada y tenemos que hacerlo exactamente para que pueda. Cierto. Ya atendí la problemática. Eh, al tener un password aleatorio, que no hay ningún password en realidad, solamente es como un tipo de requisito que el sistema pide eh, de manera un poco protocolaria, pues no hay ningún password. Entramos, hay que esperar porque mi computadora es algo lenta, y los cuales pues me marca como un error. Otra vez colocamos la entrada a la ruta. Y aquí tenemos un pequeño error. Entonces, tenemos que rectificar si nuestro MySQL está encendido en nuestro sham. Y aquí, no sé si ya aparezca en la grabación, aquí tenemos nuestro error. Se desconectó nuestro MySQL, lo cual lo tenemos que volver a encender.
Es normal que marque estos errores y ya está funcionando correctamente. Entonces procedamos otra vez a meternos a nuestra ruta de acceso. Aquí ya volvemos a nuestro sistema y otra vez volvemos a colocar MySQL root p. Hay que ser muy cuidadoso con los errores de sintaxis, de escritura. Ya lo tenemos adentro. Por ejemplo, aquí ya vamos a empezar a generar nuestra tabla. Vamos a generar una tabla muy básica. Por ejemplo, tenemos que colocar, no sé, a mí me gustan muchísimo las motos. Vamos a colocar, eh, para generar en nuestra base, vamos a colocar, ay, no me deja entrar otra vez, aquí estamos otra vez. Create database, taller, obviamente sin dejar espacios, motos, punto y coma. Ok, para poder utilizarla usamos use, taller, otra vez, espacio, motos, punto y coma, y estamos utilizando nuestra tabla. Vamos a crear nuestra tabla de cliente. Create table, cliente, colocamos nuestro ID cliente, un int, auto, increment, primary key, vamos a poner nombre, varchar, ¿se acuerdan de nuestro diccionario? Pues aquí vamos a implementarlo. Colocaremos varchar, nombre 50, not, no. Colocaremos un contacto que en este caso va a ser teléfono, varchar de nuevo, 15. Para cerrarlo utilizaremos paréntesis, punto y coma. Les recordé que hay muchos, tenemos que tener cuidado con los errores de sintaxis y el mismo programa nos lo va a adelantar. Voy a avanzar un poquito, voy a pausar esto para poder ya mostrar el resultado completo de cómo vamos generando nuestra base de datos. Y por ejemplo, aquí ya nos va a aparecer que generamos nuestra tabla con nombre cliente, que va a ir colocado como datos ahí cliente, nombre y pues un contacto que va a ser teléfono. El query OK nos va a aparecer que no arroja ningún error, la ejecución, el tiempo de ejecución y pues que ya existe una tabla. Ahora para mostrar la tabla vamos a recurrir. Y por ejemplo, al ya nosotros tener desarrollado una tabla o generado una tabla con diferentes datos, que en este caso solamente incluimos el nombre y el contacto que es el teléfono y el ID cliente, nosotros al meter la comanda descript cliente, el nombre de cualquier tabla que generemos, nos la va a arrojar, nos va a dar los datos que incluye, el tipo de dato, en este caso el null, el key, default, el auto increment, que es el extra en este caso, y va a aparecer desarrollada. Durante el tercer parcial tuvimos este ejemplo de los autos, de la creación de la base de datos de las agencias de autos, el cual es una base de datos enorme porque incluye una agencia. Al nosotros desarrollar este ejemplo pudimos entender cómo podemos con diferentes comandas, ni siquiera al nosotros desarrollarla como tal, paso a paso, sino el cómo con diferentes comandos podemos ver cómo desarrollamos estas tablas, estos datos, cómo los ingresamos, cómo los modificamos y cómo podemos cambiar una base de datos completamente desde el principio. Somos esta parte en la que el ingeniero se pone a trabajar su mente. Incluso podemos generar una base de datos tan grande como la agencia, como podemos generar una base de datos de un supermercado enorme, que es sumamente interesante. Entonces nosotros al generar estas bases de datos, al ya tener contacto con SQL, podemos entender
que lo principal que vimos en el primer parcial va conforme va desarrollando estos temas no complejos, pero sí cómo lo podemos mostrar, cómo lo podemos desarrollar. Y en el SQL que es muy interesante porque puede tener estas manías de que uno escribe mal, de que uno puede redactar mal y comete estos errores. Si se puede dar cuenta, hay muchísimos errores en este pequeño espacio. Entonces nosotros al generar una base de datos más grande, tenemos más errores, tenemos más problemáticas en la sintaxis, en tener coherencia con los datos que vamos a meter, porque otro ejemplo que quería dar es que a mí en la primera base de datos, en la primera entrega de la agencia, me pasaba que no podía tener en mi tabla el teléfono, o un ejemplo, el teléfono de un cliente. Entonces, al tener este error, no es que tuviera un error, no es que el programa tuviera una falla, sino que mi error fue poner teléfono sin la primera N. Entonces, al yo desarrollar y al meter estos datos sin la primera N, se quedó sin la primera N. Entonces, yo al querer modificar ese dato y yo al meter el nombre de teléfono, le costaba mucho trabajo al sistema entenderme, porque no entendía que yo pedía teléfono, no teléfono. Entonces, es uno de los errores que tiene uno como estudiante al querer ya meterse de lleno, al quererlo generar, al hacerlo rápido. Incluso el profesor nos ayudó al proporcionarnos datos, porque si no hubiera sido un trabajo titánico el meter dato por dato, tabla por tabla, al ingresarlo a tabla por tabla, y al generar estas comandas pequeñas, como por ejemplo en este caso fue el de script, obviamente es una tablita y es un ejemplo muy chiquitito, pero es para que podamos estar comparando estos datos, lo podemos entender. El profesor nos proporcionó los datos que teníamos que ingresar a las tablas, pero sería más titánico y un poco más tedioso el meterlo dato por dato, nombre de vehículo, color de vehículo, número de vehículo, color de vehículo, irlo generando y generando y generando y generando. Eh, creo que es una labor importante, pero continuemos. Continuamos con el segundo tema del tercer parcial, la normalización. La normalización es un proceso formal de diseño que aplicamos a la base de datos relacional para minimizar vaya, la redundancia de los datos y evitar anomalías al insertar, eliminar, al actualizar o borrar registros. Este proceso se divide en formas normales. La primera forma normal, la 1FN, exige que cada columna contenga valores atómicos, es decir, indivisibles y que no existan grupos repetitivos. La segunda forma normal, las 2FN, parte de la UN, de la 1FN, exige que no exista dependencias parciales. Todos los atributos que no son clave deben depender por completo de la llave primaria completa. La tercera forma normal elimina las dependencias transitivas, asegurando que los campos no clave dependan únicamente de la llave primaria y de nadie más, que solamente tengan ese enfoque y funcionen de esa manera. Un ejemplo básico. Si tuviéramos una tabla de servicios donde el nombre del mecánico se repite y tiene esta continuidad en cada renglón junto con su teléfono o el teléfono de un cliente, tendríamos redundancia, tendríamos esa continuidad del nombre, teléfono, nombre, teléfono, nombre, teléfono. Al normalizarla, separamos al mecánico en su propio catálogo de empleados, de gente que trabaja dentro del taller, y lo relacionamos únicamente mediante la llave foránea con el ID empleado, manteniendo la base de datos limpia y de forma eficiente para que podamos trabajarla de manera racional, más rápida. Hay que entender un poco más allá la normalización. Para generar un poco una imagen más clara de lo que quise explicar, les muestro esta imagen. Del lado derecho tenemos a la tabla desnormalizada. En este punto tenemos un orden de ID en el cual está general, o sea, un ejemplo básico para que sea un poquito más realista es el orden que yo le expliqué de el nombre, el número, el nombre, el número, el nombre, el número. Entonces solamente está en ese orden, no tiene esta pauta de celdas, no tiene esta separación, no, solamente es un nombre y el número.
no tenemos, si, no sabemos si es empleado, no sabemos si es, no sabemos si es mecánico, no sabemos si es barrendero, no sabemos si es de mantenimiento, no sabemos si es entonces tenemos de este lado el orden, el nombre, el ID, de manera revuelta, de manera general, datos, formas, nombres, todo general en una sola tabla. A nosotros al normalizarlo, lo separamos, generamos estas tablas en las cuales damos este orden. Productos, ventas, no sé, reparaciones, clientes. Entonces vamos enfocándolos, vamos separándolos. ID de los clientes, ID de las motos, ID de reparaciones, ID de todo lo que tenemos que ir captando, todo lo que tenemos que ir generando y lo vamos normalizando, vamos acomodándolo, es parte de la normalización. Eh, es lo mismo del ejemplo que le platicaba. Una tabla de servicios donde el nombre del mecánico se repite en cada renglón junto con el teléfono del taller. Entonces, eso es una parte en la cual nosotros tenemos que normalizar. Separamos mecánicos, ingresamos empleados, ingresamos los ID de los empleados y tenemos ya una base limpia, una base generada, una base ordenada y se normaliza de tal manera. Otro de los temas también más para generalizarlo un poco, otra vez regresamos a los modelos de entidad-relación. Hay que entender otra vez que el modelo de entidad-relación es la representación gráfica y conceptual previa a cualquier código en SQL que tenemos que tener en cuenta que nos permite plasmar el mundo real en el papel o herramientas de diseño. Una entidad representa un objeto o un objeto del mundo real con existencia independiente, como un cliente con una motocicleta. Los atributos son las características que los describen, como el color, la marca, postura, lo que sea, categoría, y las relaciones definen cómo interactúan una entidad con otra, estableciendo cardinalidades como de uno a uno, o de uno a muchos, o de muchos a muchos. Tengo este ejemplo básico, es un sistema de control de refacciones. Tenemos la entidad cliente relacionada con la entidad compra y mediante un verbo de asociación realiza la cardinalidad, es de uno a muchos, de muchos a pocos. En este mapa conceptual es el plano exacto que después traduciremos a nuestra tabla de MySQL. Hay que tener en cuenta otro también, un tema importante, la cardinalidad. Eh, Como lo expliqué en el video del primer parcial, es lo que nos va a guiar, es lo que nos va a llevar a tener tanto limpio nuestra base de datos como a que otra persona, ya sea programador o analista, pueda entender hacia dónde va. Hay que entender que la cardinalidad es un tema sumamente importante. La cardinalidad es un tema que tenemos que entender para poder desarrollar estos modelos de entidad de relación y tengan, vaya, un orden hacia dónde lo tenemos que dirigir. Por eso es cardinal, es un punto cardinal, como el norte, el sur, el este y el oeste. Igual, podemos guiarnos de ahí para entender el uno a muchos, el muchos a uno, y esto va más orientado a la parte de la entidad-relación. Es un tema importante a desarrollar. Por ejemplo, el profesor nos platicaba que lo principal de la cardinalidad es entender es el uno a uno, de ahí parte todo. Cada registro de la tabla A, que en este caso sería clientes, se relaciona con un solo registro de la tabla B, que en este caso sería motos. Uno a muchos también hay que entender, un registro de A puede relacionarse con varios registros del punto C, del punto B. Las motos pueden ser diferentes motos, pueden ser diferentes categorías de motos, y así se va relacionando el uno a muchos. El muchos a muchos tiene que ver con el registros de A y B y puede relacionarse en múltiples veces, ¿sí? Una representación gráfica común utiliza diagramas de entidad-relación, en este caso, les repito, y se funcionan las etiquetas. En Excel podemos ver pues estos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos desarrollado este ejemplo en nuestra base de datos de la agencia de autos, de nuestro modelo de entidad de relación de nuestra agencia de autos. Podemos notar que en automóvil tenemos uno a muchos. Puede ser un cliente por muchos automóviles o un automóvil
por muchos clientes, ya sea dependiendo el concesionario, la venta, podemos aplicarlo también de muchos a muchos, pueden ser varios concesionarios o pueden ser muchísimas ventas de ese concesionario. Es una forma en que la cardinalidad la podemos avanzar y obviamente pues en este caso también se tiene que mejorar de cierta manera para que sea un poco más entendible. Pero es básicamente el ejemplo que quiero, que quiero dar con la cardinalidad. Ya para terminar con estos temas importantes del cuarto parcial, del tercer parcial, perdón, el cuarto tema que también me pareció muy interesante, que fue muy básico y solamente vimos unos pequeños tintes, fue el diagrama de Young y por qué lo podemos y cómo lo tenemos que utilizar. Eh, una vez que tenemos los datos normalizados y distribuidos en diferentes tablas lógicas, como en este caso es en el Excel, surge una necesidad operativa y que es muy importante. Bueno, que yo lo entendí que es muy importante. ¿Por qué usar el join? ¿Por qué usar el diagrama de join? Al aplicar la normalización, dividimos la información, la tenemos separada y controlada para evitar las redundancias, como repito. Lo que significa que el nombre de un cliente puede estar en la tabla de clientes y sus reparaciones en las tablas de reparaciones. Si necesitamos consultar ambos datos juntos en un solo reporte, las operaciones aisladas no bastan. Necesitamos fusionar lógicamente esas tablas a través de sus llaves coincidentes. Para eso existen las sentencias join. Inner join devuelve únicamente los registros que tienen una coincidencia exacta como ambas tablas, el left join, el right join, pero también existe este modelo para poder separar, los cuales lo voy a mostrar desde mi cuaderno para que sea un poco más rápido la visualización. Eh, tenemos este modelo de identidad de relación, obviamente, eh, y aquí tenemos el objetivo de un join. Aquí está. Okay. El objetivo de un join es combinar información o más tablas utilizando un campo en común. Otra vez, pues, que es un join, ¿no? El join es una instrucción de SQL que permite obtener información de varias tablas como si fueran una sola tabla y pues se imagina el siguiente escenario, la creación de una tabla que en este caso es de alumnos, nombre y carrera, en los cuales va a estar los ID de los alumnos, el nombre y pues el ID de las carreras. Aquí la descripción más básica es que junta todo. Al ser normalizado es muchísimo más fácil el poder separarlas con estas tablas, el poder utilizar el método join para poder tener y generar de diferente manera y separarlas. En este caso el ID alumno, el nombre y pues la carrera. Ya para generar las conclusiones sobre el tercer parcial, sobre los temas que aprendimos en este parcial, creo que mi conocimiento reforzado en el tercer parcial logré consolidar de manera práctica el flujo completo de cómo funciona el diseño de base de datos, de la instrucción, de la construcción conceptual de los modelos ER, de la entidad de relación, de la limpieza mediante la normalización, hasta la ejecución técnica de scripts, de cómo lo tenemos que generar, de cómo lo tenemos que llevar a cabo y consultas complejas que se me olvidó ese tema durante la exposición, pero pues de manera rápida vamos a explicarlo. Nosotros generamos consultas para nosotros verificar de manera correcta si nuestra base de datos, si nuestra tabla en base de datos funciona de cierta manera, generando, no son preguntas como tal, no es una consulta, no es un cuestionamiento, es el cómo generar nosotros buscando ciertos datos, metiendo ciertos comandas para ver si tiene una razón lógica de funcionar. Pero ese es un tema que me faltó explicar. Una de mis dificultades también encontradas en este punto, pues sí representa un reto estructurar correctamente las dependencias en las formas normales más estrictas y coordinar las condiciones de consultas de multitablas sin errores de sintaxis y sin errores de formato al manejarlas. Creo que al aplicar estos conocimientos, estos son fundamentos, son la columna vertebral de cualquier desarrollo de softwares, como lo dije en el video del primer parcial, de cómo tener en claro las cosas que tenemos que llevar. Al tener optimizados ya una base de datos,
hay cosas más complejas que tenemos que relacionar, hay que buscar las consultas adecuadas para poder generar un resultado adecuado y tener en cuenta que lo podemos manejar de cierta manera con ciertos puntos para poder generarlo más estructurado, más elaborado, más profesional, y creo que es, y espero que durante la carrera lo podamos llevar de manera más profesional. Muchísimas gracias, espero que haya llegado hasta aquí y espero se haya dado o entendido mi explicación. Muchas gracias.